Para la solución de los conflictos jurídicos y de intereses, la Constitución ha establecido diversas vías. Una puede ser la constitucional, donde se verán temas de derechos fundamentales. Otra puede ser la justicia ordinaria, donde se resolverán los temas laborales, penales o civiles. Otra puede ser la jurisdicción militar, donde se verán los delitos de función. Pero también existe la jurisdicción arbitral, es decir, los árbitros privados resolverán conflictos patrimoniales. El día de hoy, en Tus Derechos, conversaremos sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional en materia arbitral. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Nuestra Constitución garantiza el acceso a la justicia ordinaria a través del Poder Judicial. Sin embargo, permite a los particulares y también al Estado recurrir al arbitraje como una fórmula alternativa. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos por el cual las partes se someten voluntariamente a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros con el fin de solucionar sus controversias. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir al Poder Judicial. Las materias susceptibles de arbitraje son las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley, los tratados o acuerdos internacionales autoricen. De esta manera, pueden resolverse mediante arbitraje los conflictos de derecho privado, civil, comercial y empresarial, así como los convenios de estabilidad jurídica que suscriben los inversionistas y las empresas receptoras, las operaciones de comercio exterior, las controversias relacionadas con contratos, pagos de deudas, entre otros. La Constitución establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, pero a su vez reconoce la jurisdicción arbitral. De igual modo, señala que los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. En relación al Estado mismo, nuestra Carta Magna dispone que el Estado y las demás personas de derecho público, además de someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor, pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. Por otro lado, se debe destacar que entre las principales ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad, el hecho de que los árbitros son profesionales calificados e imparciales, el procedimiento es confidencial y la decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. Es por todo ello que en el Perú el arbitraje ha adquirido un mayor desarrollo desde el año 1996, con la entrada en vigencia de la Ley 26572 y posteriormente con la promulgación del Decreto Legislativo 1071. Si bien no existen estadísticas oficiales acerca de la cantidad de procesos arbitrales que se realicen cada año en el Perú, se puede afirmar que la práctica del arbitraje ha venido creciendo de manera significativa año a año, tanto entre agentes privados como entre estos y el Estado peruano. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, principal centro de arbitraje del Perú, reporta que desde 1993 a marzo del 2011 ha recibido 2.042 casos por un monto que supera los $2.000 millones. Con el objeto de dar una visión actualizada de la institución del arbitraje y la fórmula de control constitucional aplicable a este, el Tribunal Constitucional ha dispuesto el establecimiento de nuevas reglas que constituyen precedentes vinculantes en materia de amparo arbitral, que serán materia del programa de hoy. Bien, este fue nuestro informe sobre el arbitraje y la Constitución. El Tribunal Constitucional acaba de dictar un precedente constitucional
¿Y qué es un precedente? Un precedente es una sentencia que establece algunas reglas de carácter obligatorio que deben ser seguidas por todos los jueces del Poder Judicial, la administración y los ciudadanos en general. En este precedente, el tribunal ha restringido la posibilidad de impugnar o cuestionar un laudo arbitral en sede de amparo, es decir, de este proceso constitucional que ve la afectación de derechos constitucionales. En el siguiente bloque, con el doctor Jorge Santisteban de Noriega, empezaremos a conversar sobre los alcances de este precedente del tribunal. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Jorge Santisteban de Noriega, ex defensor del pueblo y destacado jurista. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Francisco, a la orden. Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de dictar un precedente en materia de amparo arbitral. Antes de ver exactamente qué nos dice este precedente, yo quisiera que nos contextualice qué es el arbitraje. Los ciudadanos casi no van al arbitraje. ¿Y qué es? No crea, no crea. Mucha gente que hace comercio, que contrata, que hace negocios, recurre al arbitraje. Porque el arbitraje es una justicia privada mediante la cual las partes voluntariamente deciden no recurrir al Poder Judicial, sino recurrir a árbitros particulares para tener una justicia más rápida, en donde no hay apelaciones ni recursos de nulidad ni nada de eso, porque es muy flexible y dinámica, en donde se puedan discutir las cosas de manera reservada y en corto tiempo tener un laudo que resuelva controversias de carácter patrimonial. Ese punto es muy importante, de carácter patrimonial, es decir, los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a arbitraje. De ninguna manera, no pueden ser sometidos, los temas del estado civil de las personas no pueden ser sometidas, la gente no se puede divorciar por arbitraje, no se puede casar por arbitraje, y los árbitros no queremos que eso sea así. Lo que queremos es restringirnos exactamente al tráfico comercial, a los contratos, que incluye contratos entre particulares y que incluye contratos con el Estado. Entonces, muchas veces hay muchos arbitrajes en los cuales el Estado arbitra con los contratistas. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido escoger esta manera rápida de resolver las controversias para su acción como contratista, y es el contratista más importante del Perú, ¿no? Pero eso no quiere decir que los árbitros estén librados a su propio arbitrio, sino que incluso están sujetos a la ley, obviamente, de arbitraje, pero también pueden tener una especie de segundo control en el Poder Judicial. Eso siempre se ha mantenido. ¿Cómo es esto? A ver, en primer lugar, los árbitros son personas que las escogen las partes de acuerdo a su prestigio, de acuerdo a su idoneidad. Tienen que ser imparciales y la ley dice que tienen que permanecer independientes e imparciales durante todo el arbitraje. Entonces aquí no se trata de nombrar al amigo, de nombrar al abogado o al que uno le paga, porque eso la otra parte se va a enterar y lo va a recusar. Entonces se trata de buscar personas, profesores universitarios, abogados destacados, ingenieros especialistas que puedan resolver la controversia. Es muy importante la especialidad también, porque a veces los jueces no tienen el conocimiento ni la oportunidad de entender o aprender cómo resolver las cosas. En el arbitraje, con más flexibilidad, uno escoge a un especialista en contratos y lo puede especializar en contratos de telefonía, porque el proceso arbitral es dinámico, me permite varias audiencias, me permite traer expertos, me permite hablarle de tú a tú al árbitro, lo que no se puede hacer con el juez nunca. Esas son las ventajas del arbitraje. O sea, por ejemplo, no se podría dar el caso de que supongan que me nombran a mí árbitro de un caso de Telefónica y al poco tiempo aparezco yo como abogado de Telefónica. Imposible, porque la otra parte va a decir lo recuso, ¿no? Y efectivamente va a ser una recusación fundada, porque si usted aparece como abogado de una de las partes, perdió imparcialidad. O sea, también hay garantías. Por supuesto que hay garantías. Y las garantías las controla la otra parte. Y desde luego los controlan también los centros de arbitraje que hay en el Perú, que son varios. El más grande es el sistema de arbitraje de OCE, el organismo supervisor de la contratación del Estado, porque la mayor cantidad de arbitrajes son contratos con el Estado, pero tiene usted el centro de la Cámara de Comercio, de la Universidad Católica, de la Cámara de Comercio Peruano-Norteamericana, que se llama Champerú, del Colegio de Ingenieros, que es tan importante, del Colegio de Abogados, tiene usted las empresas prestadoras de salud, tienen su propio sistema arbitral. ¿Y qué es lo que ha dicho el tribunal en este caso, en este presente? ¿Qué estaba pasando con el arbitraje?
En el arbitraje, solo los árbitros definen el fondo de la controversia. ¿Quién gana en la disputa contractual? Eso lo definen los árbitros. Hay un recurso que se llama de nulidad para que haya un control de legalidad de lo que hacen los árbitros. Por ejemplo, determinar si hubo convenio arbitral o no, si se excedieron en su competencia o no, de repente están laudando sobre cosas no arbitrables. Ese tipo de control formal está permitido y se llama recurso de anulación. En realidad es un verdadero proceso con todas sus garantías y eso es ante el Poder Judicial. ¿Qué estaba pasando? Que muchas personas interponían amparos contra resoluciones anteriores al laudo o amparos contra el laudo, aduciendo generalmente problemas relativos a las violaciones al debido proceso y reclamando la tutela procesal efectiva. Y en algunos casos se habían ido admitiendo amparos. El Tribunal Constitucional tuvo una primera sentencia en el 2005 muy importante, el caso Cantuaria-Salaverry, en donde dijo una cosa: solo vale el control constitucional de los laudos ex post, o sea, después del laudo, una vez que el laudo haya concluido, con lo cual eliminó todos los amparos, digamos, contra las resoluciones previas al laudo. Pero poco a poco el tribunal, hay que reconocer, ha tenido una línea sinuosa y ha ido ampliando causales de amparo contra los laudos. Y han habido muchas críticas, porque si usted admite amparo contra los laudos, entonces el problema lo ha estropeado, porque lo que las partes querían era salir del Poder Judicial a una justicia privada que solo tuviera un control estricto a través del recurso de anulación. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional ahora? Ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, el recurso de anulación, como está concebido en la ley, que no es un recurso necesariamente, sino un verdadero proceso, tiene las garantías suficientes para que cualquier debate constitucional se dé en el recurso y lo conozcan los jueces del Poder Judicial. Ha dicho, en consecuencia, que el recurso de anulación es la vía satisfactoria para purgar los procesos constitucionales del debido proceso de la tutela judicial efectiva o cualquier otro. Y más aún, ha ido más lejos. Ha dicho cuando no cabe el amparo. Y ha dicho, por ejemplo, cuando el amparo va porque no hay convenio arbitral, porque no existe convenio arbitral, no cabe el amparo porque la ley de arbitraje prevé como causal de anulación del laudo el que no exista convenio arbitral. O cuando hay problemas al debido proceso o a la tutela judicial, la ley de arbitraje también prevé, ¿no? Cuando no se ha podido darle a las partes la manera de hacer valer sus derechos, esa es una causal de anulación. En consecuencia, el recurso de anulación o el proceso de anulación, deberíamos hablar ya ahora, tiene las garantías suficientes y es la vía satisfactoria para absolver estos problemas constitucionales. Entonces el amparo es improcedente, conforme al artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, que consagra el principio de residualidad del amparo. Es decir, el tribunal desde el 2005 a la fecha lo que ha hecho es restringir y poner orden, o sea, ha dado un paso más allá y ha dicho, el arbitraje tiene su propio ámbito, puede ser controlado en el Poder Judicial vía este recurso o proceso de anulación y nosotros, el tribunal, solo intervendrá muy excepcionalmente. Y ha dicho cuáles son los casos excepcionales, que son 3. Nada más. Solamente cuando se violan los precedentes de observancia obligatoria que el propio tribunal establece, solamente cuando se viola por aplicación del control difuso la cosa juzgada constitucional dictada por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, que en realidad son amparos a favor de laudos y no en contra de laudos generalmente, o cuando un tercero se ve directamente afectado por un laudo y el tercero no ha participado en el arbitraje, lo que me parece comprensible y justo, ¿no? Entonces lo ha limitado y lo ha restringido a esas circunstancias. Todo lo demás lo verán los jueces vía el recurso de anulación, que es la vía satisfactoria. Para concluir, usted como árbitro entonces está conforme, está de acuerdo con este precedente que ha dictado el tribunal. Yo sí estoy conforme. El tribunal ha borrado una línea sinuosa porque ha habido casos en los cuales ha admitido amparos contra laudos y peor aún, ha habido casos en los cuales el tribunal le ha dicho a los árbitros cómo deben laudar, que es una regla que también ha puesto ahora. Ha dicho en cualquier caso de que se anule un laudo, ¿no?, va a ser una anulación total o parcial, pero el tribunal, ¿no?, ni el Tribunal Constitucional ni el juez constitucional podrá decir cuál es el fondo de la controversia. Sí, porque dice resolver los árbitros. Entonces, el amparo devuelve la competencia a los árbitros y los árbitros tendrán que volver a emitir su laudo. Yo creo que hay que no solamente estar de acuerdo, hay que felicitar al tribunal
porque sí había preocupación a nivel nacional e internacional de que el Perú, que tiene una excelente ley de arbitraje, una comunidad de árbitros que está avanzando, pues se veía interferido por acciones de amparo y acciones de constitucionalidad. No va a ser así en el futuro. Me quedo contento y felicito a los miembros del tribunal y a usted, que tiene que haberlos apoyado, Francisco. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber participado en nuestro programa. A usted las gracias, muy amable. Bien, amigos, y en el siguiente bloque seguiremos conversando sobre este interesante tema con el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Juan Luis Avendaño Valdés, destacado jurista y miembro de la Asociación Peruana de Árbitros. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. A usted disculpar que estoy un poco afónico, pero haré mis mejores esfuerzos para hacerme entender. Muy bien, doctor. El tribunal ha tenido que dictar un precedente en materia de los famosos amparos en materia arbitral. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué los árbitros consideran que esto es correcto y que está bien? Déjeme que le haga una breve introducción al tema del arbitraje. El arbitraje nace de la voluntad de las partes. O sea, por lo general, cuando dos personas tienen un conflicto, van al Poder Judicial. Pero si dos personas tienen un cierto carácter previsor en la cláusula del contrato que suscribieron, ponen un sometimiento al fuero arbitral. Y consiste en que, por lo general, le voy a hablar en términos generales, una parte designa un árbitro, otra designa otro árbitro y estos dos designan al presidente. Aclarando si se trata de un arbitraje de derecho, como es la mayoría, o de conciencia, porque a veces hay estos llamados arbitrajes de equidad. Entonces, ¿por qué la gente recurre a esta cláusula? ¿Por qué lo hace? Y fíjese que es costoso el arbitraje en términos relativos, porque hay que pagar a la institución que va a organizar el arbitraje, salvo que sea ad hoc, en cuyo caso hay que pagarle al secretario. Sea a la institución, no al secretario, además hay que pagarle a los árbitros, porque los árbitros son profesionales del derecho que van a prestar un servicio jurídico. Entonces, en medio de todos estos pagos, en comparación con que en el Poder Judicial casi no se paga, salvo las tasas, entonces, comparando uno con otro, teóricamente es mejor recurrir al Poder Judicial. Pero todos sabemos que el Poder Judicial se demora. Y no se demora porque quiere, sino porque hay una sobrecarga procesal. O sea, hay una litigiosidad muy grande. Entonces, por esa razón, las partes, personas naturales, pero principalmente empresas, suelen recurrir al arbitraje. La gran ventaja del arbitraje, usted me dirá, oiga, pero si cuesta, entonces no. No, porque en contra del costo, por eso yo le decía que era en términos relativos, está la gran ventaja de la prontitud y celeridad. Tenemos un gremio importante de juristas, de destacados juristas que cada vez se vuelven más expertos en estos temas de arbitraje. Cada vez más ¿Podríamos exportar arbitrajes, resolución de arbitrajes? ¿O bueno, ahora me puedo referir más adelante en virtud de la gran virtud de este precedente que sí podemos llegar a exportarlo. ¿Por qué? Porque mire, como le decía anteriormente, si yo voy a ir al Poder Judicial, me voy a demorar 2 años en primera instancia, 1 año en la Corte Superior y 1 año en la Corte Suprema o medio año. Estamos hablando de que un proceso judicial puede durar 4, 5, 6 años. Un arbitraje, teóricamente, no debe durar más de 6 a 10 meses. Es el promedio. Luego viene la anulación del laudo, que es un recurso. Prácticamente es nada más que eso. Aquel que ha perdido y que ya agotó
todos los reclamos ante el propio tribunal para que corrija, enmienda o lo que fuere, plantea ante la Corte Superior respectiva lo que se conoce con el nombre de recurso de anulación. Pero podría hacerlo o no hacerlo. Ah, claro. O Si sea, no lo hace, queda ahí quedó. Que eso es lo importante, que quede Sí. ahí, que quede Pero la decisión de los árbitros. lo usual, yo le estoy hablando en términos usuales, el que ha perdido siempre tiene una última esperancita y pretende anular el arbitraje o el laudo. ¿Cómo? Con este llamado recurso de anulación. Por causales taxativas contempladas en la ley de arbitraje. O sea, no inventadas, Claro. taxativas. ¿Cuánto tiempo dura eso? 3, 4 meses más a lo sumo. Y ahí queda todo. Y ahí se acabó. Esa es la gran ventaja. Y entonces, por esa razón, todo el mundo que me consultaba, a mí y a los expertos que hay en la materia, que son muchos más, recomendamos el arbitraje. Pero, de un tiempo a esta parte, el tribunal, en una vocación completamente explicable, ha ido metiéndose o entrando en diversos temas de la vida nacional, entre ellos el arbitraje, para ver si lo que se está haciendo está de acuerdo con la Constitución o en contra de ella. Y los abogados, cuando descubrimos este interés del tribunal, empezamos a hacer uso del amparo. Y la intervención del Tribunal Constitucional empezó a dilatar ese trámite corto que era el del arbitraje y su anulación con un proceso muy largo que era el del amparo. Bueno, y eso ya ha concluido ahora con este precedente. Bueno, efectivamente ya la comunidad sabe que el tribunal ha dictado un precedente. Este precedente en su origen, es muy importante destacarlo, nace no solamente de la voluntad de los señores vocales, sino que los vocales escuchan al usuario de justicia, al llamado justiciable. Escucha a una serie de árbitros, escucha a determinadas partes y todos más o menos de común acuerdo le expresan su disconformidad con que los abogados hagan mal uso del amparo y que el Tribunal Constitucional, en lugar de cortar ese abuso, pues pasaba a formar parte, sin querer queriendo, ¿no?, de esta especie de comparsa que generaba que el arbitraje se había desnaturalizado. Bien, entonces, para terminar ya, doctor, ¿cuál es la valoración general sobre este precedente? ¿Y qué cosa es lo que representa? Porque usted nos ha comentado antes de cámaras, ¿no?, que podemos exportar un sistema de arbitraje. ¿Cómo es esto? Mire, en realidad el sistema de arbitraje es único prácticamente, porque se rige por reglas internacionales. Lo que sí se puede saber es qué plazas son amigables para que se realicen arbitrajes y qué plazas no lo son. El Perú no era una plaza amigable porque todo inversionista que venía acá preguntaba y decía, ¿cuánto dura el arbitraje? 6, 7 meses. Y ahí se acabó. No hay el recurso de anulación que dura 3 meses más. Ah, bueno, 1 año, yo estoy dispuesto. No, perdón, también hay amparos que duran 2 años o 2 años y medio. Entonces nadie quería señalar al Perú como plaza, como sede para arbitrajes internacionales. En este mundo globalizado, un contrato entre un panameño con un francés es una cosa común y corriente. El francés dice, yo quiero que se resuelva el tema en mi país. El panameño dice, no, en el mío. Entonces, al final pueden decir, bueno, busquemos una plaza amigable. ¿Cuál es esa plaza amigable? Aquella donde no hay obstáculos, donde no hay dificultades. En el Perú las había, porque lamentablemente la posición que tenía el tribunal con respecto a permitir el amparo era lamentable para el arbitraje. Hoy, al haber cerrado, no totalmente, pero sí bloqueado en gran parte el amparo, salvo en casos excepcionales, hoy día el Perú se convierte en una plaza amigable. Por eso es que de alguna manera nosotros decimos, no que vamos a exportar el arbitraje como tal, pero sí que la imagen del Perú en el exterior, frente a los inversionistas, va a mejorar sustancialmente, porque sí van a saber que en el Perú un arbitraje va a durar lo que dura, 6, 7 meses, 3 meses de recurso de anulación y se acabó. Salvo casos excepcionales, cuando se ha dejado de lado, por ejemplo, a un tercero, o cuando hay 2 o 3 causales más
que puntualmente las precisa este precedente. Pero de haber una de estas tres causales específicas, en el Perú ya no van a haber amparos. O sea, es positivo el precedente. Absolutamente, ¿no? Bien, doctor. Absolutamente. Estamos, los amparistas, por decirlo de alguna manera, se preocupan, pero los arbitralistas estamos muy satisfechos. Bien, doctor, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Encantado. Bien, amigos, y como siempre, el próximo sábado estaremos con otro interesante tema. El próximo sábado conversaremos sobre el acceso a la justicia. Y no se olvide, si tiene alguna duda o inquietud, no olvide de comunicarse a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook tusderechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.